Buenas noches, el día de hoy voy a continuar con la serie de videos relacionados a administración de bases de datos no relacionados orientados al motor de base de datos MongoDB. Sí, en videos anteriores vimos cómo levantábamos un servicio, cómo configurábamos un replica set, cómo agregábamos los miembros, cómo se recuperaba la información en caso de que hubiese pérdida del nodo primario, cómo se hacía como tal la promoción como tal de un nodo primario a un nodo secundario, la configuración de un árbitro, la configuración como tal de ese esquema de alta disponibilidad que recomienda Mongo. También vimos el tema de cómo se insertan datos, cómo se consultan, cómo se crean bases de datos, cómo se crean las colecciones. Se explicó pues como tal a grandes rasgos de que en bases de datos relacionales no se llaman registros ni filas o tuplas, sino que se llaman documentos. Esos documentos vienen en un formato JSON, por eso tengo acá esta foto, donde ese formato JSON tiene nombre y valor, ¿sí? Entonces el valor puede tener como tal otro objeto anidado y dentro de ese otro objeto anidado, pues obviamente bajo el formato JSON. Acá hay dos paginitas que realmente me parecieron bastante interesantes donde podemos encontrar mucha información útil relacionada a Mongo en caso que le quieran echar un vistazo. La primera pues tiene realmente mucha información básicamente de todo lo que hemos trabajado en el laboratorio, y la otra básicamente es una comparación entre lo que es ya a nivel de SQL, hace la comparación. Entonces, en SQL, qué comandos se usan, por ejemplo, para hacer las comparaciones lógicas y cómo se harían en MongoDB. Entonces, eso también sería muy bueno que lo hicieran y que lo revisaran. En este laboratorio, pues como siempre indico, la idea pues de estos laboratorios obviamente es aprender, enseñarles eh, cómo funcionan como tal el grupo de comandos, qué hay que tener en cuenta, qué puede llegar a pasar en caso de ejecutar un comando, cuál es la mejor alternativa o cuáles son todas las alternativas que tenemos para ejecutar cierta función, porque no siempre hay un camino. O sea, hay varios caminos que pueden llegar a un mismo objetivo. En este laboratorio voy a realizar varias tareas. La primera como tal es permitir conexiones remotas. Entonces ya sean bases de datos relacionales o no relacionales, lo primero que se tiene que permitir son las conexiones remotas, ¿sí? Cuando uno instala como tal un servicio por primera vez y desde cero, solamente se permite conexión desde la máquina local. Se va a realizar un scriptcito para insertar documentos. Mongo trabaja con JavaScript. Si ya están familiarizados con JavaScript va a ser muy fácil de entender. Se van a realizar unas consultas y se van a calcular unos tiempos. ¿Para qué? Para realizar una operación de indexación. Básicamente ya les explico que la indexación se va a hacer un compat y se va a hacer como tal un backup. Entonces vamos acá, voy a explicar brevemente qué es lo que se va a hacer. Se va a insertar este script como tal, se va a correr desde la consola. Voy a trabajar con RoboMongo, lo cual es una herramienta que nos permite realizar pues todo tipo de operaciones sobre las bases de datos de una manera, una interfaz gráfica, o sea, un poquito más amigable que desde consola, que fue lo que hicimos en los laboratorios pasados. Sí, este RoboMongo. Listo, entonces acá lo primero que voy a hacer es explicarles qué es lo que tenemos en este script. Acá básicamente tenemos un buclecito, un for que me indica cuál es la cantidad de ciclos que va a hacer. Él me va a insertar en la colección base 1, ítem 0, 1, 2, 3, 4, una fecha, y dentro de ese objeto, dentro de ese script y dentro de ese documento va a ir un objeto anidado que se llama objeto demo 1. Él va a tener
una propiedad, dos propiedades, y dentro de ese objeto va a haber otro objeto anidado y este objeto va a tener dos propiedades y al final va a haber otra propiedad. Esto pues obviamente va a iterar hasta que por cada iteración va a generar un registro. Pero antes de eso, lo primero que debemos hacer es permitir las conexiones remotas. Si valido acá y me trato de conectar desde RoboMongo, desde mi máquina como tal, al servidor donde tengo la base de datos, él me va a indicar de que no puedo. Sí, porque pues obviamente no está permitido. Para esto, lo primero que vamos a hacer es ir y configurar el archivito mongoconf. También es importante resaltar que la máquina sobre la cual se está trabajando es súper chiquita y digamos esto lo quiero indicar porque es que voy a mostrar la agilidad que tiene este tipo de bases de datos. ¿Sí? Pues digamos son muy ágiles pues debido al hecho de que acá no valida estructura, pues normalmente no valida tipos de datos, ¿sí? No es como las SQL o las relacionales que tiene una estructura definida y antes de insertar el dato pues el motor tiene que validar que cada uno de los campos vaya de acuerdo a la estructura, que si es entero, si es varchar, si es tipo fecha, ¿sí? Entonces por eso es muy ágil realmente. Y adicional a eso lo que les comentaba en el video anterior, Mongo no conserva integridad referencial. Entonces debido a esto, pues la agilidad de este tipo de motores es muy rápido y realmente pues para tareas, por ejemplo, para almacenar logs, realmente son bases de datos que se ajustan, digamos, a ese tipo de actividades o de tareas o pues más bien de escenarios, ¿sí? Porque realmente pues, el deber de un administrador de base de datos es poder identificar qué motor le sirve pues de acuerdo al escenario, pues de acuerdo al volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer para permitir conexiones remotas es configurar el archivo y acá en la línea que dice bin _piso IP configurar la IP de la máquina donde tengo instalado el Mongo. En este caso es la 192.168.0.27. ¿Sí? ¿Cómo la miro? Simplemente le digo un ifconfig y esta es la tarjeta sobre la cual va saliendo y esta es la IP. Reinicio el Mongo. Bueno, service mongodb restart. Listo. Entonces, después de haber hecho esto, ya nos debe permitir realizar como tal una conexión remota. Obviamente, pues no cabe resaltar pues, que también es importante tener como tal los permisos del firewall local de la máquina. Si el servidor o la máquina desde donde nos vamos a conectar está en otro segmento de red o tiene un firewall local, pues obviamente también validar los permisos de red de ese firewall local. Si está en otro segmento, pues ya hay que validar los permisos como tal a nivel de red, ¿sí? Pues de acuerdo a los dispositivos sobre los que pase. En este caso, como el servidor básicamente está sobre mi misma máquina en la misma VLAN, entonces él no sale como tal a ningún dispositivo, o sea, no sale de ese segmento, entonces él no tiene que hacer ninguna validación. Y los firewalls en estos momentos los tengo abajo, pues para evitar, digamos, tener un bloqueo. Una vez hecho esto, ya puedo acceder como tal a la base de datos. Entonces la semana pasada creé una base de datos llamada base 1 y una colección con el mismo nombre. Si yo encuentro, ya, pues obviamente es mucho más fácil realizar consultas desde una interfaz como tal gráfica. El paso seguido es insertar, como les indico, MongoDB utiliza JavaScript. Entonces lo que yo voy a hacer acá es ejecutar este script. Voy a insertar 1000 registros. Quiero mostrarles la velocidad con la que lo hace.
Entonces esos 1000 registros los insertó en 2,05 segundos. O sea, para hacer una base de datos que está sobre un servidor súper chiquito, o sea, solamente una CPU, 2 GB en memoria RAM, realmente es muy rápido. Consultemos, por ejemplo, acá hay un comando que se llama sort, y este sort lo que me hace es que él me consulta ascendente o descendentemente, es de acuerdo. Si es 1 me consulta ascendente, si es -1 descendente, ¿sí? Entonces ahí me consultó. ¿Qué más quiero hacer? Entonces vamos ahora a calcular los tiempos de respuesta de las consultas. Ítem 4. Ítem 4, 2 puntos, backslash, perdón. Vamos a ver cuánto nos demora el motor realizando una consulta. Me dice que 3,83 segundos. Realmente acá, como esto es un ambiente de pruebas y la base de datos es relativamente pequeña, es normal, no solamente tiene 5 millones de registros y no supera la giga. Pongo show TBS, de esa manera sé cuál es el peso como tal de esa colección. Pesa 740 megas, 0,74 gigas, o sea, es una base de datos relativamente pequeña. Realmente la diferencia se ve es con bases de datos ya supremamente grandes, digamos ya que pasan de 10, 20, 100 gigas, 1 tera, 2 teras. Obviamente estos tiempos de 3, 10 segundos se van a multiplicar de acuerdo al volumen de datos. Después de esto, en el laboratorio, pues de acuerdo a los pasos que tengo en el laboratorio, el siguiente proceso que quiero mostrarles es cómo realizar una indexación. O sea, básicamente, sin entrar en mucho detalle, la indexación lo que hace es que me agilice las consultas que yo haga sobre ciertas propiedades como tal de los documentos. ¿Sí? Él me agiliza. Entonces, cuando digo propiedades de los documentos, es que si yo en este documento quiero consultar por ítem 3 y hay millones de documentos, si yo quiero agilizar la consulta por esa propiedad, yo indexo por esa propiedad. Pues de tal manera que cuando yo vuelva a realizar una consulta y le diga que me haga la consulta con esa propiedad, él me va a agilizar como tal esos tiempos. Obviamente pues acá hay un concepto que no voy a entrar en detalle, pero pues si lo quieren leer no hay problema. Acá lo importante, aumenta notablemente la velocidad de búsqueda. Para realizar la indexación se utiliza como tal esta sintaxis, separa como tal sobre la base de datos, la colección, el nombre de la colección, el comando ensure index. Después de esto viene como tal el nombre de la propiedad, ¿sí? En este caso lo que les comentaba ahorita, sobre cuál propiedad o sobre cuál campo quiero yo indexar. Entonces acá ítem 4. 1. ¿Qué quiere decir 1? Que me va a indexar de manera ascendente. Si yo quiero que el indexe de manera descendente, le coloco -1. Básicamente lo mismo que se hizo acá cuando le coloqué el comando sort para hacer la consulta. Entonces acá me consultó de manera descendente, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, él me trae esto. Si yo lo coloco en 1, él me consulta de manera ascendente. Entonces me trae el primer registro. ¿Sí? Es la diferencia. El primer registro no trae las otras propiedades. Y yo puedo colocar como tal todos los campos sobre los cuales quiero indexar. El background true significa que lo va a hacer como tal por debajo, ¿sí? En un subproceso.
Y para eso simplemente desde la primaria, eso también es importante, siempre todos estos comandos se ejecutan desde la primaria. En los videos pasados les expliqué, entonces las secundarias no tienen como tal permisos para esto. Lo primero que debemos hacer es use base 1, ubicarnos sobre la base sobre la cual vamos a trabajar y ejecutar los comandos. Acá se demoró siempre más de 15 segundos. También esto se puede hacer como tal desde el RoboMongo en caso de que se quiera hacer. Pues si la base de datos y la colección es chiquita, pues lo podemos hacer desde ahí. ¿Qué es importante acá? Que cuando yo realizo esa operación, él obviamente va y me almacena en disco esa información. Entonces es muy importante saber más o menos cuánto se va a consumir como tal en disco, pues para después de pronto evitar problemas de que no se sature el disco y me bloquee aplicaciones. Una vez se termina esto, si yo le digo acá refrescar, tengo lo que dice índices, él automáticamente me muestra los índices que acabé de crear, ¿sí? Entonces ítem 4, fecha, tengo una cantidad limitada de índices realmente que puedo crear. Voy a crear otro índice, solamente ítem 4, pues súper rápido, y voy a crear otro en ítem. Listo, salvo. Acá nos ocupa un espacio súper chiquito porque obviamente la colección es pequeña. También puedo crear los índices por acá, puedo decirle agregar índice, ítem 2, acá en formato JSON le digo ítem 2, que es la propiedad, voy a indexar por esta propiedad y le digo que va a ser -1 y acá digo que se crea en background. Listo, entonces a guardar, voy a indicarle que refresque, voy a desconectarme, volver a conectar y miremos si quedó. Listo, ya aparece ítem 2. Entonces están las dos opciones, se puede crear por consola, se puede crear acá por la interfaz gráfica, los índices. Entonces acá realmente la velocidad, aunque mira que pasamos de 0,3 de 3,5 segundos a 0,40 a 0.429 milisegundos, o sea, ni un segundo, ni la mitad de un segundo, o sea, sí se ve como tal reflejado la diferencia en el aumento como tal de tiempos realizando como la disminución de tiempos realizando como tal esas consultas. Miramos por ejemplo el 2, qué datos tenía, vamos que quiero buscar por esto. Este slash es como un like, me trae todo lo que tenga esa palabrita, y para buscar acá ya como tal exactamente se coloca entre comillas simple. Pero entonces digamos, vamos a mirar ahora ítem 3, que creo que fue que no lo indexé. Entonces por ejemplo acá ítem 0 no lo indexé, ¿sí? Entonces vamos a hacer la consulta, vamos a mirar cuántos segundos se nos demora haciendo prácticamente la misma consulta, pero sobre un campo no indexado. Me dice que 8,85 segundos se demoró realizando la misma consulta. Acá también hay algo importante y es cómo hacemos para
por ejemplo, buscar dentro de otro objeto que está dentro del documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este objeto demo1, o sea, este es el documento hasta acá. Y este documento tiene un objeto embebido, que es este objeto demo1. Entonces, para consultar cómo lo hacemos, entre comillas simples, va el nombre del objeto, seguido de un puntico. Después del punto viene el nombre de la propiedad de ese objeto embebido. Y finalmente, pues como tal, el valor que se quiere buscar. ¿Sí? Entonces ahí está. Eso también es importante saberlo, cómo hacer, por ejemplo, esas consultas. Después de eso, después de haber hecho la indexación, el paso seguido que quiero mostrarles es realizar como tal la compactación. Entonces básicamente la compactación lo que hace es recuperarme espacio. ¿Cuál espacio? Por ejemplo, cuando uno elimina documentos, ese espacio no se recupera, sino que sigue siendo ocupado, queda como basura. Entonces la manera de recuperar ese espacio es haciendo un compact. Entonces supongamos que miles y miles y miles de documentos se eliminaron. En caso de que se hubiese querido, digamos, realizar una depuración de alguna colección de logs de errores o históricos para depurar espacio, pero solamente con la sola eliminación de esos documentos no se libera el espacio, ¿sí? Toca realizar, después de la eliminación de la información, toca hacer la operación de compactación para que vuelva como tal a reducir y a liberar todo ese espacio basura que está ahí. Entonces para eso simplemente se coloca el comando compact junto con el nombre de la colección. Acá es importante tener en cuenta dos cositas, y es la siguiente, que cuando esta propiedad force va true, permite realizar la compactación en la primaria. Realmente eso no es recomendado. ¿Por qué no es recomendado? Porque él automáticamente bloquea todas las operaciones que se estén haciendo sobre la colección que se esté en ese momento haciendo la compactación. Entonces, ¿qué significa eso? De que si yo tengo procesos de escritura y lectura sobre esa colección, y si son muy concurrentes, y si lanzo ese proceso de compactación, él me va a bloquear automáticamente esas operaciones y voy a generar obviamente pues algún tipo de indisponibilidad y errores en aplicaciones. El valor por defecto es false. ¿Y cuál es la recomendación? Que la compactación se haga en la secundaria, o sea, eso se hace por nodo, ¿sí? Es porque cada nodo es un servidor o una instancia totalmente independiente. Entonces, la recomendación es empezar por la secundaria, realizar la compactación, el valor force tiene que ir en false, y después de haber hecho la compactación en la secundaria, esa secundaria se debe promover a primaria y realizar como tal esa operación sobre el otro nodo. Vamos a la recomendación. Ahí igualmente está como tal la descripción. ¿Sí? Entonces ahora vamos, como quien dice, a realizar este procesito. Entonces, primero que todo, antes de hacer la operación de compactación, quiero realizar como tal el proceso de backup. Siempre realmente, pues, con buenas prácticas, antes de eliminar cualquier información, es importante hacer el backup. Entonces, hay dos formas de hacer backups, en caliente o frío. Que es en caliente, que la base de datos no se detiene y hago como tal el backup a través de una línea de comandos. ¿Sí? Y él me ejecuta a partir de la fecha en que se empieza a generar el backup. Él toma la foto como tal de esa línea de tiempo y me genera el backup. Y la base de datos como tal no se detiene. En frío básicamente es detener la base de datos y copiar los ficheros como tal, los binarios allá, la data,
que está como tal allá en la ubicación, copiarla pues a otra ubicación, después comprimirla. Entonces voy a hacerlo de las dos maneras. Para eso, para lo que es en caliente, se utiliza este comando mongo export, el host, pues en este caso localhost, el nombre de la base, el nombre de la colección y la salida. Eso él me genera una salida en formato JSON. Digamos, cuando la base de datos es muy grande, realmente no es recomendable pues, hacer esto porque pues, imagínense en millones y millones de registros en un mongo export. Entonces, cuando son muy grandes las bases de datos, se recomienda hacerlo en frío. En este caso, para este laboratorio voy a hacerlo de las dos formas. Para esto, simplemente salimos, o sea, no tenemos que entrar a la Mongo, sino que lo hacemos desde afuera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle dónde lo voy a ubicar. Entonces, lo primero que voy a crear es una carpetica que diga backup. Entramos ahí, copio el comando. Entonces, ahí básicamente le estoy diciendo, hágame la exportación desde tal host, la base de datos. Obviamente acá no le estoy colocando credenciales porque en este momento no configuré credenciales. O sea, el tema de seguridad lo trabajo en otro laboratorio. Y él empieza como tal a exportar. Entonces acá son más o menos casi 1 giga de información. Y él me va generando y como tal el progreso. Vamos a detenerlo. Un segundito acá el video. Van 3 minutos. Listo, ahí está terminando, 92, 93%. Entonces acá básicamente se nos demoró casi 5 minutos en una base de datos que no tiene sino 740 megas. Ahora hagan los cálculos de cuánto se demoraría haciendo un backup de una base de datos que tuviese más de 100 gigas, o sea, o teras. Realmente esta opción no sería la recomendable. Entonces, digamos, esta opción es cuando pues, realmente la colección no pesa mucho y realmente es muy ágil. Entonces ahí quedó como tal la colección en un formato JSON. Si yo le digo muéstrame las últimas 10 lineecitas, me dice mira ahí está como tal los datos. Listo. Para hacer la restauración de esos datos, de esa manera se hace el backup. Ahorita hacemos la restauración de los datos de las dos formas. Entonces para hacer la restauración, simplemente lo que en vez de decirle mongo export, se coloca el mongo import, igual el host, el nombre de la base de datos, la colección y el fichero donde está como tal la data. Pues cuando hay autenticación, pues va menos user, menos password. ¿Sí? Entonces, y la otra forma de hacerlo en frío, se coloca service mongodb stop. Se detiene y simplemente lo que se le dice es que se copie toda la carpeta donde está la información. Entonces acá ya sabemos que la información está en var lib mongodb y le digo que la copia a esta ubicación. Ok, tiene que ser recursiva porque es una carpeta. cdcp, qué pena, cp. cp-r. Entonces, como eso es un directorio, pues le coloco "-r" para que sea recursivo. El puntico es para que pues, yo no tener que colocar toda la ruta. O sea, el puntico quiere decir que cópieme desde tal ruta a donde estoy ubicado. Entonces, ahí estoy realizando como tal la copia
de los datos en frío. Y acá realmente fue muchísimo más rápido, se demoró minuto y medio en comparación a los 5 minutos que se demoró el Mongo Export. Entonces realmente pues cuando son volúmenes grandes de datos es mejor esta opción. Ahorita simplemente hacemos ahí quedó la data. Entonces si yo le digo -h y le digo mongo, esa carpeta me dice que pesa 1,9 gigas. Entonces igual fue muchísimo más rápido porque copió prácticamente todo. Listo, una vez hecho esto, ahora sí vamos a hacer el proceso de eliminación de datos. Voy a hacerlo pues realmente, bueno, primero que todo ingresamos para mostrarles mongo. Bueno, subo el servicio, service mongo debe estar, listo. Entonces mongo y bueno, mientras me promueven a primaria, siempre se demora como 15 segundos. Listo, fueron 15 segunditos. ¿Por qué me promueven a primaria automáticamente? Inicia la instancia, es porque como en el video anterior está en priority 2. Entonces entre mayor el priority, el árbitro le da como tal prioridad. Sí. Entonces show DBS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a eliminar los datos de base 1. Para eso voy a hacerlo, puedo hacerlo de diferentes maneras, pero quiero hacerlo. Yo simplemente llego acá, atrás del raw mongo, y le voy a decir, remuévame todos los documentos. Entonces él va, digo que sí. Acá le digo count, él me va removiendo documentos. O sea, ahí va cambiando la cifra. Digamos, esto es una de las maneras de hacerlo. Puedo simplemente eliminar la colección. La puedo eliminar o en caso de que yo diga quiero depurar la colección de una fecha a otra fecha. Pero eso solamente para el ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá ya eliminó casi 1 millón de documentos y yo te digo show de veces. ¿Qué pasa? Que él no me ha eliminado ni me ha liberado espacio. ¿Sí? Entonces, después de que terminemos de eliminar todos los documentos, simplemente vamos a hacer el proceso de compactación. ¿Sí? Bueno, acá también es importante, pues, de acuerdo a la recomendación, hacerlo en la secundaria. Entonces, una vez se terminen ahí de remover los documentos, si valido la secundaria, tampoco debe haber documentos. Ok, este me dice que no es esclavo, entonces esto es porque este es el show de veces. Está un poquito lento el servidor. Listo. Entonces tenemos prácticamente el mismo tamaño. Esa es la secundaria. Ahí se va replicando automáticamente lo que se está haciendo en la primaria. Entonces la idea es que una vez se terminen de eliminar todos los documentos, hacemos el compact en la secundaria. Bueno, entonces que quisiera saber qué pasaría. Igual eso es un laboratorio. Ya ahorré más de 1 millón de documentos. Entonces, de acuerdo al documento, tengo que decirle
compact, esto tiene que ir false. Bueno, pues como lo va a correr, el valor por defecto es false. El valor por defecto es false. Entonces lo que voy a decirle es base 1. Como lo voy a colocar, lo voy a correr en la secundaria, no le voy a colocar, en teoría no debería colocar el valor false porque él viene ya por defecto. Si yo quisiera correrlo en la primaria, sí me tocaría. Entonces tenemos 0,996 gigabytes, o sea, casi una giga. Si yo le coloco el compact en este momento, la teoría indica de que tenemos que reducir espacio. No. Bueno, entonces ahí la embarré porque tengo que decirle, tengo que ubicarme en la base 1 y después sí correrle el comando. Listo. Entonces, como nos dimos cuenta acá, se demoró más o menos un minuto realizando la compactación en la secundaria y ya bajó de 996 megas, o sea 0,99 gigas a 0,560. Entonces pasó de 900 megas a 500 megas. Digamos, así funciona la compactación. Entonces la teoría indica de que después de que se hace en la secundaria, debería entrar a la primaria, promoverla y realizar el proceso. Pero entonces, como la operación sigue corriendo porque son 5 millones de registros, pues la verdad es para el ejercicio siempre se me demora, digamos, 5 minuticos eliminando 5 millones de registros. Entonces apenas esa operación termine, realizamos el proceso siguiente, que es promover la primaria secundaria y hacerlo sobre el otro nodo para que nos libere. Si yo entro a la primaria, ella me debería continuar con las 900 megas de tamaño. Entonces, show DBS. Sí, efectivamente sigue con la misma. Entonces ese compact tiene que correrse en cada una de las instancias que haya donde se almacene información, o sea, la primaria y las X cantidades secundarias que haya configurado. Importante acá recalcar que el árbitro solamente sirve para tomar decisiones, ¿sí? Él no es una... Él no almacena información, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, él no tiene información de las otras bases de datos, sino solamente la base de datos local donde se almacena la información. Entonces vamos a esperar unos minuticos, esperamos y realizamos la otra operación, y el proceso final que quiero hacer es el proceso de restauración de la información. No sé si el tiempo me da porque ya el video está bastante largo. Voy a hacerlo a partir de, yo creo, voy a ver si lo alcanzo a hacer de las dos formas, tanto de la data como tal que se copió en frío y del JSON que se hizo a través del Mongo Export. Listo, entonces ya terminó. Entonces vamos a terminar. Entonces, otra vez, 9018, luego show DBS. Vamos a volver a hacer el proceso. Entonces, ok. Listo. Entonces ese que tiene 321 megas, ¿sí? Entonces vamos a volver paso 1, use
base 1. Entonces ubicarse o posicionarse sobre la base que vamos a hacer el compat. Paso seguido, ejecutar el comando. Entonces simplemente es db run command compat, el nombre de la colección, ¿sí? Porque acá puedo tener varias colecciones. Show collections. Entonces ahí tengo 3 colecciones, ¿sí? Pues no vamos a hacerle el compat a las 3 colecciones, solamente se le va a hacer a la colección que corresponde, que es base 1. Listo. Vamos a decir otra vez show dbs y listo. Indicamos que como no hay nada de documentos en esa colección, pues el valor es vacío, ¿sí? Ahora voy a entrar en la primaria, show dbs. Acá ya me hizo el compact también. Uy, ¿qué pasó acá? Listo, entonces me lo replicó. Teoría debería ser secundaria, primaria. Listo, entonces de esa forma funciona el compact. Pues como nos dimos cuenta, mientras está ejecutando el proceso, él lo que hace es hacerlo primero sobre la secundaria y después se replica en la primaria. Eso fue lo que realmente pasó. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restaurar los datos. Si yo llego acá y le digo cuénteme los datos, él no me va a encontrar nada, ¿cierto? Me dice 0 records, o sea 0 registros. Para eso puedo hacerlo de las dos formas. Puedo decirle, vamos a ver cuál es el más rápido. Obviamente debe ser más rápido el que se hace en frío. Entonces para esto voy a la consola, donde me ubico, donde tengo el backup, y le digo mongo import, el host, localhost, la base de datos, la colección y la ubicación donde está como tal la data. Si tuviésemos la autenticación, pues obviamente menos user, el usuario, menos password y el password. En este caso, como está la autenticación deshabilitada, no se coloca. En ambientes de producción, obvio, eso tiene que estar. Y lo ejecuto. Vamos a ver cuánto nos demoramos realizando como tal la restauración de los datos. Digamos que acá, ¿cuál es la diferencia entre las dos formas? Que acá solamente estoy restaurando una colección. La otra forma que es en frío, ahí copia absolutamente toda la información de todas las colecciones. Sí, entonces, como les indicaba, si son colecciones pequeñas, pues la recomendación es hacerlo de esa manera. Listo, entonces definitivamente es bastante lento. Obviamente depende de la velocidad de la máquina del servidor. Van 8 minutos y va a estar el 37%. Y lo bueno es que él va insertando pues, a medida de que va pasando el tiempo. Entonces supongamos que básicamente es el doble, o sea la restauración se demora el doble de tiempo de lo que se demora el backup como tal. El backup se demoró 5 minutos, acá ya llevamos casi 8 minutos y vamos por la mitad hasta ahora. Voy a detener acá el scriptcito porque pues la idea es mostrar, listo, ahí se detuvo. La idea es mostrar cómo funciona la otra alternativa, que es básicamente desde en frío. Voy a eliminar esta colección, localization, dice operation time stand. Okay. Voy a hacer algo más sencillo.
ingresar a la primaria, voy a decirle use base 1 show veces use base 1 y simplemente para eliminar la base de datos completa, voy a eliminar completamente la base de datos. Listo. Vamos a hacer show de veces. Listo. Entonces acá ya no tengo la base de datos. O sea, supongamos de que voy a restaurar por completo la otra base de datos. Simplemente service mongodb stop. Vamos a detener el servicio. Listo. Y voy a decirle que voy a copiar el backup que tengo acá al otro lado. ¿Sí? Entonces voy a decirle, primero vamos a eliminar la basura que está al otro lado. DB. Y ahora decirle que voy a copiar esta carpeta, a copiarla toda a bar lib. Listo. Entonces se demora siempre sus 2 minuticos. Listo, y termino de copiar. Si yo reviso todo lo que hay ahí, ya copié toda la data, se demoró 2 minutos, realmente fue mucho más rápido que la otra opción. Obviamente si yo vengo acá, le digo, pues me va a decir que no está conectado porque no me subió el servicio. Service mongodb start status. Wow, what the fuck. Bueno, realmente ese error me da porque se me olvidó, pues obviamente bajar el otro nodo. Entonces, y obviamente ese está como primario. De recomendación, bajar todos los nodos. No, esto lo ven en estos laboratorios. Ahora vamos a subir nuevamente el acá es importante saber cuando se están haciendo esos movimientos. A veces puede tomar este estado, dice recovery. Bueno, digamos eso sería todo por hoy. En otro video voy a continuar con el tema del backup en frío. Se me quedó en modo recovery y pues está un poquito demorado. Buenas noches y nos vemos en el próximo video.